Ya, hoy día vamos a ver flujo de caja, pero en empresa en marcha. La auxiliar pasada fue flujo de caja, pero creación de empresa. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá nuestra empresa ya está andando, en cambio la creación de empresa la estamos creando desde cero. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer una comparación de flujos de caja entre un proyecto que ya está en marcha y un proyecto nuevo que queremos implementar. Entonces queremos saber si es factible o no hacer ese proyecto nuevo. Entonces acá les puse el enunciado y dice, una empresa debe decidir si cambiar una máquina manual por un sistema automático. La máquina manual comprada hace 10 años fue adquirida en 6.000 millones. Se está depreciando sobre un periodo de 20 años desde que fue adquirida, utilizando el método lineal con valor residual cero. Nulo. Su valor actual de mercado es de 200 millones, pero dentro de 10 años tendrá un valor nulo. B. El sistema automático costaría hoy 5.200 millones, se depreciaría en forma lineal en 10 años con un valor residual nulo y valor de mercado de 500 millones en el año 10. Dentro del contrato de compraventa está previsto un servicio de mantención al cabo del 5.º año con un costo de 1.000 millones. Y este sistema automático significaría la misma producción e ingresos que la máquina manual y una disminución de costos operativos de 750 millones al año. Esto es importante porque nos está diciendo que el hecho de cambiar por una máquina automática no quiere decir que nos va a subir los ingresos. Los ingresos van a ser exactamente los mismos. Y finalmente tenemos la sigla D que dice, la empresa está sujeta a una tasa de impuesto del 20% y un costo de oportunidad del capital de los accionistas del 12% anual. D, la compra del sistema automático se financiará con un 100% de crédito directo del proveedor que se cancelan en 5 años en cuotas anuales e iguales a una tasa de interés de 10% anual. La máquina manual en la actualidad ya ha sido cancelada íntegramente. Entonces, la pregunta es, ¿les conviene cambiar la máquina manual por el sistema automático a los dueños de la empresa? Y acá nos dice que se debe asumir que la empresa tiene utilidades antes de impuestos mayores que cero, independiente de cuál sea la elección. Ya. Entonces, en estos casos así, vamos a ir rellenando primero los datos importantes que nos están acá, para después poder rellenar el flujo de caja. El flujo de caja, si se dan cuenta, dice delta ingresos, delta costos. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer acá es comparar flujo de caja de mi situación con proyectos, que mi proyecto sería poner la máquina automática, o mi situación sin proyecto, que es seguir con la máquina manual que yo tengo. Entonces hay dos posibilidades de hacerlo. Pueden hacer como flujo de caja de una, flujo de caja de otra y después hacer la resta, o directamente hacer la resta, que es al final lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con la resta? Sería, acá puse el flujo de caja, pero en realidad es cada ítem de estos. Por ejemplo, los ingresos de la situación con proyecto, es decir, con mi máquina automática, menos sin proyecto, que es la máquina manual que tengo actualmente. Y adelante, dependiendo de los ítems que voy rellenando, es más o menos. Por ejemplo, la depreciación siempre es negativa, que siempre se resta en el flujo de caja. No sé, la mantención también, porque es un costo, entonces vamos a restar. Y así, ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos rellenando a poco los datos. Nos dice, la máquina manual fue comprada hace 10 años y adquirida en 6 millones. Entonces acá nuestro costo de adquisición es de 6.000 millones y la vida útil es de 10. No, mentira. Dice, se está depreciando sobre un periodo de 20 años. Entonces la vida útil es 20. Ahí. Y con esto podemos calcular la depreciación lineal. Que la depreciación lineal es mi costo de adquisición dividido en los vida útil, años de vida útil. Me queda 300. ¿Qué más nos dice? Utilizando el método... Dime. ¿Se puede hacer un poquito de zoom? Ah, ¿no lo ven? Ya. O sea, no se lo veo, pero igual para verlo un poquitito más grande.
¿Ahí está bien? Sí. Ya. Ahí. Ya. Interrúmpanme nomás porque no estoy viendo el chat. A ver, lo voy a abrir por si acaso. Pero prefiero que me hablen y los escucho. Ya. Entonces nos dicen que utilizando el método lineal con valor residual nulo. ¿Qué es el valor residual? Es como al final de los 20 años o en realidad de la vida útil, ¿cuánto va a costar mi activo o mi máquina en este caso? Y nos están diciendo que cuesta cero. Entonces al final de los 20 años va a costar cero. En Chile creo que normalmente todo es como cero, pero en otros países no necesariamente. Y cuando no es cero, la depreciación no se calcula como costo de adquisición dividido en vida útil, se calcularía como costo de adquisición. Costo de adquisición menos el valor residual. Y eso dividido en la vida útil. Porque al final es que al final de los 20 años no va a costar cero, sino va a costar un cierto valor. Ya. Luego de esto, nos dicen su valor actual de mercado es de 200, pero dentro de 10 años tendrá un valor nulo. Entonces nuestro valor de mercado actual es de 200 y en 10 años va a valer 0. Entonces tenemos hasta... El segundo nos dice, el sistema automático costaría 5.200. Entonces nuestro valor de adquisición sería 5.200. Se depreciaría en forma lineal en 10 años, con un valor residual nulo y valor de mercado 500, pero en 10 años. El valor de mercado, dime. No entendí como por qué a los 10 años es nulo si además teníamos como la depreciación en 20, como que eso me confundió. Acá, ¿Sí? que el valor de mercado en 10 años nulo, porque nos dicen que esta máquina fue comprada hace 10 años y dura 20 años. Entonces, si fue comprada hace 10 años y en 10 años más, como que se acaba su vida útil, su valor de mercado en 10 años más va a ser cero. ¿Se entendió ahí? ¿No? O sea, hoy día vale 0 en mercado, a No, pesar de que todavía... ¿O está hoy, pensando como los 10 años desde ahora? claro, esta máquina, dice, mira, la máquina manual fue comprada hace 10 años. O sea, hoy en día tiene 10 años ya. Y se está despreciando sobre un periodo de 20 años. Entonces le quedan 10 años de vida. Actualmente en el mercado vale 200, pero en 10 años más va a valer 0. Ah, ya. Ah, o sea, terminan juntas en este caso. Exactamente, como que justo lo hicieron para que las dos máquinas terminaran en el mismo tiempo, su vida útil. Bueno, gracias. Bueno. Ya. Entonces, quedamos en que 10 años con valor residual nulo y valor de mercado 500 en T igual 10. Dentro del contrato de compraventa está previsto un servicio de mantención al cabo del 5.º año con un costo de 1.000 millones. Entonces, en el año 5 nos están diciendo que vamos a tener una mantención que cuesta 1.000. Este sistema automático significaría la misma producción de ingresos de la máquina manual y disminución de los costos operativos 750. Entonces acá la depreciación lineal, de nuevo la podemos calcular como la calculamos antes, que es el costo de adquisición dividido en la vida útil. Y nos queda calcular la ganancia por venta en la máquina manual y en la máquina automática. Voy a empezar por la manual. Ya. Primero vamos a calcular el valor libro, que el valor libro es el valor que tienen los activos según los libros de contabilidad. ¿Y cómo se calcula el valor libro? Es el valor inicial, o sea, los 6.000, menos su depreciación por los años que han pasado. En este caso, han pasado 10 años desde que tenemos la máquina. Entonces, por 10. El valor libro actual es 3.000. ¿Ya? Y
pérdida por venta actual va a ser mi valor de mercado, cuánto cuesta hoy en día, menos el valor libre, el valor que según los libros de contabilidad cuesta. Y esto nos dice que es menos 2.800. Esto significa que si la vendo, yo tendría una pérdida actual de 2.800 millones. ¿Ya? O sea, estoy como perdiendo si es que vendo la máquina actualmente. Y en 10 años no tendría ganancias, porque la máquina ya se acabaría su vida útil. Y vamos a hacer lo mismo acá. Acá no puse valor libro, pero lo podemos calcular igual. El valor libro había dicho que era su valor inicial menos el valor actual de la vida útil. Y el valor... no, mentira, es que como recién estamos empezando con el proyecto, se calcula de otra manera. Ya. La ganancia por venta en 10 años. Ya, va a ser lo mismo que antes, pero considerando 10 años. La ganancia por venta se calcula como el valor de mercado menos el valor libre. Ya sí estaba bien. Pero el valor libre, como ya pasaron 10 años, lo vamos a calcular de manera así. Ya, entonces sería el valor de mercado menos nuestro valor libre. Y el valor libre va a ser el valor inicial, el costo de adquisición, menos la depreciación por los años que han pasado. Y en el año 10 van a haber pasado 10 años. Entonces sería por 10. Así sería. O sea, estaba bien lo que estaba haciendo. El valor libre, pero en t igual 10, va a ser el 5.200 menos mi depreciación por los años que van a pasar. Son 10. Así pues está bien. ¿Qué sería 0? Calza. ¿Por qué? Porque como pasaron 10 años y se depreció totalmente, al final el 520 por 10 va a dar los 5.200. Entonces al final lo único que nos van a quedar al final de los 10 años van a ser las ganancias por venta, que va a ser al final el valor de mercado. Porque nuestro valor libro va a ser 0. Ya, entonces ahora con esta tabla ya rellenada podemos empezar a rellenar el flujo de caja. ¿Ven bien el flujo de caja o se ve muy grande? Bien, quizás si lo podía checar ahí un poquito, sí. Ya, bacán. Entonces, empecemos. Nuestros ingresos. Si se acuerdan, acá habíamos leído que decía este sistema automático significaría la misma producción e ingresos. Entonces, si tienen la misma producción y los mismos ingresos, la diferencia es 0. ¿Ya? O sea, pueden rellenar o no. Si le ponemos 0, lo rellenamos. ¿Cómo funciona? ¿Puedes repetir por qué era 0? Es 0 porque acá nos dicen que este sistema automático significaría la misma producción e ingresos que la máquina manual. Entonces, si tienen los mismos ingresos y la misma producción, significa que no hay diferencia entre ellos dos. O sea, que la diferencia es 0. ¿Okay? Yo produzco lo mismo con mi máquina automática que con mi máquina manual. Ya, entonces, bueno. mis ingresos son los mismos. Ya. Y aprovechando, acá dice, y una disminución de mis costos operativos de 750 al año. Entonces, con mi máquina automática estaría como ahorrándome 750 en costos. Entonces, acá los costos serían positivos. Normalmente uno de los costos les dice son negativos, pero en este caso, como con mi proyecto me estoy ahorrando 750. Entonces serían positivos, porque me estoy ahorrando 750. Delta depreciación. Aquí empezamos a hacer las diferencias. ¿Podemos asumir que igual para todos los años? ¿Los costos? ¿Sí?
Nos dicen costos operativos. Según yo, los costos operativos son constantes, son como fijos. Ah, bueno. Sí. Ya. Acá dice delta de depreciación. La depreciación habíamos dicho que es negativa, así que le ponemos un signo negativo adelante y hacemos la depreciación de nuestra situación con proyecto, que con proyecto sería el automático, menos sin proyecto, que es decir, seguir con lo manual. Y ahí nos queda una depreciación de 220. Y esta depreciación es la misma para todos los años. Entonces, vamos a copiar. Ya. Delta de mantención. Nos habían dicho que en el quinto año íbamos a tener una mantención de 1000. ¿Ya? En el caso que tuviéramos el proyecto nuevo. Porque si no tenemos el proyecto nuevo, entonces no tendríamos mantención. Entonces, en el año 5 vamos a agregar la mantención aquí. Y la mantención, como nos va a costar, es negativa y la agregamos. Ahí. Después pasamos a... se me había olvidado acá agregar que ya, como aquí estamos poniendo la depreciación, después de las utilidades, después de impuestos, hay que sumarle la depreciación. Acuérdense que hay que equilibrar el flujo de caja. Entonces, hacemos esto para todos y lo mismo acá abajo. Esto va a ser con las ganancias de capital. También se tienen que equilibrar. Después vamos a rellenar la ganancia de capital y se va a equilibrar. Ya. Y pasamos a las ganancias para equilibrarlas al tiro. Y ahí tenemos que ver qué ganancias tendríamos en la situación con proyecto menos la ganancia que tendríamos o pérdida en la situación sin proyecto. ¿Ya? En este caso, en la situación con proyecto, ¿qué significaría? Que yo vendo mi máquina antigua para comprar mi máquina nueva. ¿Ya? Entonces, si yo vendo mi máquina antigua, habíamos dicho que teníamos una pérdida de 2.800. Entonces, en mi situación con proyecto, tengo una pérdida de 2.800, porque si vendo la máquina, estoy perdiendo 2.800. ¿Ya? Entonces, ese menos en mi situación sin proyecto. Y sin proyecto no vendo nada, entonces no tengo ni ganancia ni pérdida. Sería menos 0. Y esto me da que tengo una pérdida de 2.800. ¿Se entendió esto? ¿De por qué es menos 2.800? Yo no entendí por qué va en ese ítem y no lo ponís, por ejemplo, en el tema de los costos. ¿En los costos? Ya. En los costos en el año 0, igual sería como lo mismo al final. O sea, como que el resultado igual te da lo mismo, pero ¿por qué no va ahí? Ya, lo que pasa es que esto acá, la ganancia o pérdida por la venta actual, es como, ya, yo tengo listo mis activos, es lo que yo tengo, yo no estoy comprando nada ni teniendo costos en nada. ¿Y qué voy a hacer? Ya, quiero comprar una nueva máquina automática, pero para eso voy a vender mi máquina manual anterior. Y al vender mi máquina manual, estoy solo teniendo ganancias o pérdidas. Generalmente cuando uno vende algo, onda ya, tengo mi celular y vendo mi celular, gano lo que compré o sea, como a lo que vendí mi celular. Eso es lo que estoy haciendo acá. Pero ya no es una ganancia, es una pérdida por los años que han pasado y etcétera. ¿Cachai? No es un costo, porque yo la estoy vendiendo. Por eso no van los costos. ¿Y por qué va? ¿Por qué yo digo que esto es la situación con proyecto? Porque si yo digo ya, voy a seguir con mi proyecto, que mi proyecto es
hacer la máquina automática, yo al comprar la máquina automática estoy diciendo ya, voy a vender la vieja y voy a comprar la nueva. Y al vender la vieja estoy perdiendo 2.800. ¿Cachai? En Ya, sí, cambio, perfecto. ya, bacán. En cambio, si no cambio el automático y me quedo con la manual, sí, lo sigo con la manual 10 años más. ¿Cachai? Y quizás por eso acá es negativo, porque la estoy vendiendo, no sé, muy antes de los años, entonces al final estoy teniendo una pérdida comparado a lo que yo la compré. Por eso es negativa. Y no es un costo. Ojo con eso. ¿Se entendió? Gracias. Ya va. Andrea, Dime. ¿y por qué no le restamos como, o no sé si había como este costo, este mismo costo de comprar la máquina nueva, la automática? Porque es una ganancia. El costo debería ir acá, pero la ganancia o pérdida, como en este año cero de lo que yo tendría. Y en el año cero, al empezar en el nuevo proyecto, como que, ya sí, debería restarle como a cuánto compro la nueva máquina, pero pues acá nos están diciendo que teníamos un crédito. Entonces, como que en el primer año no es como un costo, ¿sí? O sea, no es una pérdida o una ganancia, es al final un crédito porque vamos a tener esa plata. Oye, ¿y por qué en el año cero y no en el año, en la mitad? No sé. Ah, nuestro cero es hoy día, ya. Sí, es hoy en día. Es Ya. como si empezáramos hoy, digo ya, si empiezo hoy, entonces hoy día voy a vender la máquina vieja y voy a comprar la nueva. Súper. Entonces, por eso Gracias. acá sería. Bacán. Ya. Entonces, estamos listos con las ganancias. Si se dieron cuenta acá, se equilibró solito como lo habíamos hecho antes. Después pasamos a las inversiones, que es lo que yo tuve que invertir en este momento. ¿Ya? Se hacen en el año cero las inversiones porque a partir del año 1 empiezan como todo lo demás, pero en el año cero es donde nosotros hacemos las inversiones para que nuestro proyecto empiece a funcionar. Entonces, nuestra inversión, acá es lo que recién hablaba, como que la inversión es 5.200, pero después vamos a tener un préstamo de 5.200 también, entonces ahí al final vamos a estar como equilibrando. Ya, nuestra inversión en el año cero, si yo tengo proyectos, va a ser comprar mi nueva máquina. Ya, al ser una inversión, estoy gastando dinero, entonces es negativo. Mi nueva máquina vale 5.200. Y si yo no vendiera esta máquina, no tendría que hacer inversión. Así que menos cero. Ahí nos queda. Después tenemos el valor de mercado. El valor de mercado ya lo habíamos calculado. ¿Se acuerdan? Entonces el valor de mercado de si yo tengo mi proyecto, o sea, si yo compro la máquina nueva, vamos a ganar estos 200, que es como la máquina de mercado, o sea, el valor de mercado que tendría mi máquina, ¿ya? En 200 menos hoy en día el valor de mercado que habría del proyecto nuevo, pero como recién estamos empezando, no hay. O sea, perdón, el valor de mercado si es que no vendiéramos la máquina, que no tendríamos ni ganancias ni pérdidas porque no vendemos nada, entonces cero. Y ahí nos queda 200. Y en el año 10 tenemos que ver cuál sería nuestro valor de mercado después de 10 años de haber hecho esta inversión. Y es lo mismo. Entonces, en el año 10 sería nuestro valor de mercado si es que compramos la máquina nueva. Entonces, si es que compramos la máquina nueva, estaríamos en el sistema automático. Y en 10 años tendríamos una ganancia de, o sea, perdón, un valor de mercado de 500. ¿Ya? En cambio, si no hubiéramos tenido el proyecto, en 10 años nos dijeron que el valor de mercado iba a ser cero. Eso está como por enunciado. Eso es lo que nos dice.
Y además nos dicen de las ganancias. Que las ganancias en el año 10, eso es lo que no había agregado, puse las ganancias en el año 0, ¿sí? Pero también nos hablan de las ganancias en el año 10, que es al final del proyecto. Entonces, las ganancias en el año 10 serían, vamos a nuestros super datos, entonces nos dicen que si yo hubiera tenido el proyecto, nuestra ganancia sería 500, pero si yo me hubiera quedado con la máquina manual, no hubiera tenido ganancias al final del año 10. Entonces, ahí me queda 500. Ya. Hasta ahora hemos Mi rellenado. pregunta, Dime. ¿por qué el valor de mercado es 200 y no menos 200? El valor de mercado, ya. Porque estamos calculando el delta, entonces... Sí. Es que el valor de mercado es como el valor que tendría mi máquina hoy en día, ¿sí? Al venderla o no venderla. Entonces, tenemos que hacer el valor de mercado con proyecto menos el valor de mercado sin proyecto. Entonces, el valor de mercado con proyecto, ¿qué significa? Es que yo vendo mi máquina manual y ahí tengo una ganancia que sería el valor de mercado de mi máquina manual menos el valor de mercado si es que yo no vendo mi máquina manual. O sea que al final, al no vender, no tendría como valor de mercado. ¿Ya? Y entonces, si te fijáis acá, al vender mi máquina manual, el valor de mercado, ojo, que es distinto al valor, o sea, el valor actual de mercado, ¿sí? Es que iba a decir que es distinto a la pérdida de venta, ya. No, sí, lo que estaba diciendo es que mi valor de mercado, hoy en día, si yo vendo la máquina vieja, me cuesta, voy a ganar 200, que es lo que está acá, si yo la vendo. Pero si yo no la vendo, sigo con esta máquina y al final como que no ganaría estos dos porque no la estoy vendiendo. ¿Cachai? Porque el valor de mercado es como, ya si voy en el mercado, ¿cuánto debería costar? 200. Entonces si yo la vendo, voy y fulanito me la va a comprar a 200. Pero en el caso de que yo siga con mi máquina manual, no la voy a vender. Entonces quizás en el mercado sí tiene un valor de 200, pero como no la voy a vender, no va a ser como un ingreso para mí, ¿cachai? Porque voy a seguir teniendo la máquina, pero no voy a venderla, entonces no va a ser como efectivo. ¿Se entiende eso? Sí, ahora caché. Muchas gracias. Ya, vale. Entonces, el valor de mercado nos queda en 200. Y ahora nos tocaría tocar el punto C, que es la tasa de impuestos, pero primero voy a abordar el crédito para rellenar esta famosa tabla que ustedes van a tener que hacer para el informe 2, si no me equivoco. Ya, entonces, ¿qué nos dice? La compra del sistema automático se financiaría en un 100% con un crédito directo del proveedor, que se cancela en 5 años en cuotas anuales e iguales a una tasa de interés del 10% anual. La máquina manual en la actualidad ya ha sido cancelada íntegramente. Ya, entonces 100% con un crédito a 5 años, tasas iguales y 10% de interés. Entonces, ¿cómo se rellena esta tabla? Primero, nuestro préstamo va a ser de 5.200, ¿sí? 5.200. Y esto lo podemos al tiro rellenar acá. Entonces, en el año 0 vamos a tener un préstamo de 5.200 que, si decimos es positivo o negativo, es positivo, porque es un préstamo, todavía no lo estamos pagando. Entonces, vamos a tener 5.200. En la situación con proyecto y en la situación sin proyecto, seguiríamos con la máquina manual, así que no tendríamos préstamo. Sería menos 0. Andrea, me perdí un poco, porque solo llegamos o sea, solo lo hacemos entre el 0 y el año 5. ¿El préstamo? No, Ah, no, el de la amortización, eso sí, ¿por qué era? porque nos dicen que se cancela en 5 años.
Ah, toda la razón. Ya. Bien. Entonces ahora que pusimos eso y rellenamos nuestro préstamo, delta préstamo, podemos pasar al relleno de esto para poder sacar la amortización, que es lo que estamos buscando, y el interés. Entonces, la cuota. ¿Cómo se calcula la cuota? En Excel tenemos una fórmula que se llama pago, menos pago. Entonces primero nos piden la tasa, que la tasa nos dijeron que es de un 10%, el número de periodos, que son 5 años, y el valor actual, que el valor actual son los 5.200 que nos están prestando. Entonces nos dice que nuestra cuota va a ser de 1.372 pesos, o millones, en realidad. Ya. Entonces ahora podemos también calcular el interés, porque el interés va a ser, lo hago todo a partir del año 1 porque en el año 0 nos prestaron y a partir del año 1 estamos pagando. Nuestro interés va a ser los 5.200 por el 0,1 que tenemos de interés, o el 10%. Nos queda 520. Entonces esto después lo vamos a tener que tirar para abajo y se va a ir como rellenando sola la tabla. La amortización es la cuota que yo voy a tener que pagar menos el interés, ¿ya? Porque la cuota al final es mi interés más la amortización. La amortización es como el valor sin interés que yo estoy pagando y la cuota es el valor que yo estoy pagando con interés. ¿Se entendió eso? Porque a veces el término de amortización no está tan claro. Entonces, ¿Podrías repetirlo, por favor? ya. La cuota es la interés más amortización. Esto es cuota. ¿Qué son los intereses? Los intereses es como el banco te dice, ya yo te presto lucas, pero como me lo vas a pagar en un año más, por ejemplo, va a ser 1.100. ¿Cachai? Esos son los intereses, son los 100 extra que tuviste que pagar. Pero la amortización es lo que realmente tenías que pagar, que eran los 1.000. Eso es la amortización. ¿Se entendió con eso? Ah, ya, bacán. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, finalmente podemos calcular nuestro principal, que va a ser el 5.200 menos las amortizaciones. Ya, y aquí, ahí funciona. Bueno, ¿cómo saben que está bien? Porque aquí les da 0. ¿Por qué está bien eso? Porque significa que en el año 5 están como pagando todo. Entonces sabemos que esta tabla está ok. Y aquí, ojo que no se rellena porque estamos ahí. Porque estamos a partir del año... Una pregunta sin entender muy bien la amortización. Si lo podría explicar de nuevo, please. La amortización es, ya primero, la cuota. ¿Entienden lo que es una cuota de crédito o de lo que sea? Sí. Ya. Entonces, mi cuota del crédito que yo voy a pagar se compone de intereses y de amortización. Entonces, los intereses es lo extra que yo voy a pagar, porque los bancos, o qué sé yo, cuando te prestan plata, no te dicen como yo te presto 1.000 y al año siguiente me devuelves 1.000. ¿Ya? Eso es porque los valores van cambiando, etcétera, etcétera, porque hay devaluación del dinero y todo eso. Entonces, por eso te cobran intereses, ¿ya? Para que ellos no salgan perdiendo. Y la amortización es lo que tú realmente pagas, como lo realmente que deberías pagar, sin interés. Entonces, si por ejemplo, yo voy al banco y digo, ya, necesito 1.000 para comprarme una casa, el banco te dice, ya, te hago un préstamo de 1.000, pero no sé, con 10% de interés,
¿cachai? Entonces, lo que yo voy a estar pagando no van a ser los 1.000 que yo le pedí, sino van a ser los 1.000 más intereses. Entonces, esos 1.000 es la amortización, como lo que realmente debería pagar, pero en realidad las cuotas que yo pago terminan siendo ya las cuotas de los 1.000, por ejemplo, más intereses que ellos te cobran extra. ¿Se entendió ahí? Si no se entendió, lo repito. Y ahora se entendió mejor. ¿Qué cosa? Sí, ahora se entendió mejor. Ya, bacán. Entonces, ya, una vez teniendo esto, esta tabla la tenemos que poner en nuestro flujo. Entonces vamos a perdí intereses, acá, delta interés. ¿Cómo pueden pegar uno a uno los intereses del año 1, 520, no sé qué? Pero también hay una fórmula que se llama transponer. Ya marcan todos los cuadraditos que quieren transponer. Ponen igual, menos porque, ojo que los intereses son negativos, transponer, y esto lo hacen, marcan toda esta tabla. Ya, ojo acá, que esto es solo de Excel. Cuando están trabajando con matrices, depende, creo que la versión del Excel, no estoy segura, que al poner Enter no te funciona, ya lo voy a intentar. Me tiene error. Pero si yo en vez de poner Enter pongo Control Shift Enter, tengo que marcar todo. Me tira el resultado. Ahora sí. Menos transponer. Intereses, ya. Control Shift Enter. Y ahí me los tiro todos. ¿Ya? Creo que eso depende de la versión del Excel, porque hay gente que pone Enter y le funciona. Y vamos a hacer lo mismo con la amortización. Esto es, Creo que también se puede pegar directo, como que tú copias la fila, pero en el pegado le pones... tienes razón. Como, a ver. Sí, no soy tan tecnológica, pero a ver, vamos a... Ahí, y como que acá ponéis pegar este de acá, ¿o no? Ahí está. No sé por qué me sale esa flechita. Ya, lo voy a hacer con transparencia. Pero supongo que entendí. Ya, transponer. Ya no más que la flecha. Transponer la fila de las amortizaciones. Ya, estamos listos. Y con eso deberíamos tener todo, excepto los impuestos. Que los impuestos eran el punto C que nos abordaban acá. La empresa está sujeta a una tasa de impuesto de 20% y un costo de oportunidad del capital de los accionistas de 12% anual. Entonces apliquemos la tasa de impuesto. Como dice acá el UAI, que son utilidades antes de impuestos, a estas utilidades le aplicamos los impuestos. Entonces sería mi utilidad por menos los impuestos. Y ahí nos da los impuestos. Ya. Y una vez que hacemos eso, estamos listos y podemos calcular el flujo de caja privado. Una consulta, Dime. ¿no que cuando tenemos utilidad negativa no se cobran impuestos o nada que ver? Ya. Eso creo que se vio en la auxiliar pasado, ¿no? Que asumían que no se cobraba impuestos. No me recuerdo. Claro, cuando era negativa la utilidad, pero no estoy tan seguro, la verdad. Claro. Pero en este caso nos dicen esto acá. Dice, asuma que la empresa tiene siempre utilidades antes de impuestos mayores que cero, independiente de cuál sea la elección. Ya. Entonces, lo que en este caso sí se tiene que como aplicar, ¿ya? Porque ya existe. Yo esto, la verdad que lo aprendí recién,
pero se lo voy a enseñar. Si yo tengo una empresa, le vamos a poner la empresa A, y yo tengo mi proyecto de mi empresa llamado B. Entonces, dentro de la empresa tengo un proyecto llamado B. Entonces, mi empresa se compone de A, que es el resto de la empresa, más el proyecto B, ¿no es cierto? Y acá vamos a hacer las utilidades antes de impuestos, los impuestos y las utilidades después de impuestos. Ahí. Ya, entonces digamos que mi empresa antes de los impuestos tiene 1000 y que mi proyecto tiene menos 100 negativos, que es lo que estamos viendo al final, estos de acá, ¿no es cierto? Los negativos. Entonces, ¿qué significa? Que yo antes de impuestos, como empresa tengo 1000, pero mi proyecto B me está tirando menos 100. O sea, tengo utilidades negativas antes de impuestos. Si los impuestos, digamos que son, no sé, de un 10%, ¿cuál sería nuestro impuesto aquí? Sería 1000 por el 0,1. Y acá sería menos 100 por el 0,1. Ya. Y entonces, después de impuestos, tendríamos la suma de estos dos. Este más este. Ahí no debería ser negativo en el impuesto. El Tienes menos razón. 100. Este es menos 0,1. Ahí sí. Y acá lo mismo. Ya. Entonces, perdón. Creo que estoy bien. Déjenme 2 minutos. Ya, sí. Entonces, acá me quedaría, me quedaría este más este. Ahí está. Ya. Entonces, después de impuesto, solo la empresa tendría 900 y el proyecto tendría menos 90. ¿Ya? Pero, si yo sumo los dos, vamos a sumar, ¿no? Este más el menos 100, que me da, esto sería como la empresa total, incluyendo mi otro proyecto, antes de impuesto tendría 900 de utilidades. Si le aplico el impuesto, me queda 1, y en total me va a quedar 810. Ya, si se dan cuenta, en este caso, la utilidad después de impuestos es menor que mi utilidad cuando tengo solo mi empresa, sin contar mi proyecto que es negativo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en mi empresa total tengo menos 100 de impuestos y acá tengo menos 90. Entonces, de alguna forma, mi proyecto me está como bajando los impuestos. ¿Cachai? Entonces, por eso en este caso se tiene que contar los impuestos como negativos. ¿Cachai? Porque sí afecta en tu utilidad después de impuestos. En este caso donde estamos comparando dos proyectos, ¿cachai? Como este que es negativo. Pero ¿por qué pasa eso en este caso si son como por año? O sea, como que a mí me confunde el que sea, porque no es que sean, o sea, sí, son proyectos, pero es la misma empresa y se está moviendo por año. Entonces, o se aplica de la misma forma. Yo tengo entendido que debería aplicarse así como les estoy explicando. Pero si quieren mejor lo veo bien, lo averiguo bien y les entrego como por el correo por qué es así 100%. Y cuándo se ocupa el menos 595, o sea, los negativos, y cuándo tiene que ser como positivo como lo habían visto el auxiliar pasado.
¿Investiga? Vaya, pero igual al final es como por el enunciado lo que dice abajo, ¿no? Sí, o sea, es por el enunciado, es porque la empresa está en marcha ya y estamos comparando dos proyectos. Bien. Pero igual se lo voy a escribir por el foro, como por qué, cuándo se consideran los negativos y cuándo se tienen que poner positivos. Ya, entonces voy a anotar eso. Ya, entonces ahora pudimos calcular nuestro delta de flujo de caja, que es este de acá, que es al final nuestro flujo de caja final. Y con esto podemos decir algo como si tenemos preferencias o no. Según yo es súper difícil, entonces por eso tenemos que llegar a calcular algún, ¿cómo se llama? Como esto de los van, los TIP y todo, algún, se me fue la palabra. Pero bueno, como para poder saber y comparar los dos proyectos. Y vamos a ocupar el van, que el van es el valor actual neto. ¿Por qué el van? El van es el valor presente de los flujos de un proyecto. O sea, me compara como mis ingresos menos mis egresos de un proyecto. Y finalmente me está diciendo si el proyecto que yo estoy poniendo en marcha es factible o no es factible. ¿Es viable o no es viable? ¿Ya? Entonces, si es negativo, no es viable. Si es positivo, es viable. ¿Ya? Un indicador se llama, ahí me vino la palabra, los indicadores. Entonces, está el VAN, que es este, y también está la TIR. No sé si han escuchado de la TIR. La TIR también se usa, pero para saber el porcentaje de ganancia y de pérdidas de un proyecto. ¿Ya? La TIR es una tasa. Entonces me va a decir como qué tasa de retorno voy a tener con este proyecto. En cambio, la VAN me permite decir si es viable o no mi proyecto. Son cosas distintas. Entonces, por eso estamos ocupando la VAN. ¿Y cómo se calcula la VAN? Hay una fórmula que es DNA de todos mis flujos de caja y tengo que sumarle mi flujo de caja principal. Perfecto. Primero hay que poner mi tasa. Y me dijeron que mi tasa era de un 12%. Ahí sí. Después pongo los flujos y al final de todo eso cierro paréntesis y tengo que sumarle el del año 0. Y ahí me da que mi VAN o valor actual neto es menos 616. Como es negativo, podemos decir que el proyecto no es viable y por lo tanto no nos conviene cambiar a una máquina automática. Nos conviene seguir con nuestra máquina manual. Esa es la conclusión. Voy a poner, no es viable. Nos quedamos con la máquina automática. Y eso sería el ejercicio y la auxiliar del día. No sé si tienen dudas. Yo tengo una duda. Bien. Quería saber cómo si esto de usar deltas se puede usar también con proyectos distintos. No sé, como en general nos piden como comprar proyectos y aquí estamos, como dos distintos proyectos, aquí estamos como dentro de la misma empresa, si hacerlo así no, entonces es como aplicable en otros casos. Según yo, esto te permite comparar proyectos. De alguna forma, este sí, era muy parecido, no era como al final lo mismo. Pero según yo sí se podría comparar dos proyectos, aunque fueran distintos. Al final lo que estoy buscando es saber cuál te conviene más realizar entre uno y otro. Pero tenés que tener ojo con los años, porque si como dijimos al principio, los años calzan justo, 10 años. Entonces hay algunos que no calzan justo y ahí hay que hacer algunos cambios. Y por ejemplo, la VAN se ocupa cuando, si no me equivoco, con los años que calcen. Hay algunos indicadores que es para años distintos.
con proyectos distintos. Ya, súper. Ujú. Oye, ¿y era máquina automática o la manual la que...? Sí, nos quedamos con la máquina manual, tienes razón, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, nada. ¿No? Ya. Entonces, llegamos hasta acá con la auxiliar. Voy a publicarles, yo creo que mañana, entre el día de mañana, sobre lo que estábamos hablando acá, que me quedó la duda. Porque no sabría decirles bien cuándo hay que ponerlo negativo y cuándo no. Sé que en este caso hay que dejarlo negativo, porque puede afectarlos como dentro de la empresa y de los proyectos. Pero voy a averiguar bien eso, ¿no? Así que hasta aquí llegó la U.